que están vinculadas a la actividad pública y también a la academia y a otras instituciones, porque creemos que es hora también de abrir los temas y que la Universidad Central sea el punto de encuentro, pero que a su vez tengamos distintas visiones. Estos conversatorios se han realizado con bastante éxito. El día de hoy nos convoca el tema sobre desde lo público a lo privado, soberanos y constitucionales. Y también decirles que esto está dentro del marco de nuestra organización a través del Instituto de Investigación y Posgrado, que formalmente está recientemente creado, está dentro obviamente de nuestra Facultad de Derecho y Trabajo y Humanidades, donde están las carreras de Derecho y Trabajo Social. Así que la verdad es que es un honor hoy día poder estar acompañada de todos ustedes en esta quinta sesión que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, vamos a ir a nuestro panel sobre modernización orgánica del Estado, agradecer la presencia de los expositores. Vamos a ir aquí con equidad de género total, así que vamos a partir por Camilo Mirosevich. Camilo es además docente de la Universidad Central de Chile, compartimos la cátedra de Derecho Administrativo, así que es un honor tenerlo hoy día y poder presentarlo. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Derecho de la Universidad, ahí me pierdo en la pronunciación, Camilo, así que tú lo harás mejor que yo, podría decir algo así como Heidelberg, Universidad de Chile, y jefe de la división jurídica actualmente de la Contraloría General de la República. Camilo debe ser además uno de los abogados más jóvenes que ha liderado esta división jurídica. Yo he conocido a varios jefes anteriores, así que creo que también él debe sentirse orgulloso de esta trayectoria que ha hecho y que le ha permitido hoy día estar en una institución tan prestigiada como es la Contraloría General de la República. Hoy día, de hecho, lo veíamos en Derecho Constitucional a propósito de su creación y la ley orgánica que hoy día la rige, que es del año 52. Así que también ahí hay desafíos, evidentemente, para el proceso constituyente. En segundo lugar, dijimos equidad de género, Sandra Ponce de León. Ella es abogada, magíster en Derecho Público, mención en Derecho Constitucional precisamente de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sandra es abogada de la Universidad Gabriela Mistral y obviamente agradecemos desde ya su presencia esta tarde, que evidentemente enriquece también el debate desde las distintas miradas a través de las cuales vamos a abordar el tema. Y por último está José Inostroza. Él es abogado y magíster, consultor independiente, especialista en transformación digital y modernización del Estado, dos elementos que también sin lugar a dudas tienen que estar presentes en el, o por lo menos a mi juicio lo digo también como exministra de Transportes y Telecomunicaciones, que me gusta siempre enfatizar. A veces yo cambiaba el orden de las palabras para resaltar la importancia de las transformaciones digitales, las transformaciones de todo lo que ha sido el proceso ya un poco largo de modernización del Estado y que todos nos gustaría que se acelerara para estar ahí también muy presente a propósito de la nueva Constitución. Él es académico, es investigador del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile. Presentado entonces nuestro panel, vamos a recordar que cada uno de ustedes tiene del orden de 10 minutos para poder exponer. Yo trataré de no interrumpirlos, así que cada uno de ustedes puede ir viendo el tiempo y luego vamos a la idea a dejar, como la palabra lo indica, tiempo para la conversación y para que puedan proponer inquietudes quienes nos acompañan esta tarde. Entonces me gustaría darle la palabra en primer lugar, atendido el orden de la presentación, a Camilo Mirosevich. Camilo. Muchas gracias, Paola, gracias por la presentación y gracias por la invitación, que aprovecho de felicitar la instancia de nuestra universidad de realizar estos espacios de conversación sobre un tema que es fundamentalmente importante discutir, no solo a puertas del proceso histórico que estamos viviendo de darnos una nueva constitución, sino en general se hace muy necesario discutir sobre la modernización del Estado y especialmente hoy día. Así que yo aprovecho de agradecer y felicitar la instancia. Yo tengo algunas palabras, algunas ideas muy generales sobre qué se puede modernizar en el Estado desde el nivel constitucional, que creo que es lo que nos convoca. Es decir, qué elementos de una reforma al Estado deben estar presentes en la nueva Constitución,
Asumiendo, sí, una premisa preliminar, que es que yo no soy no soy especialmente optimista de que la Constitución tenga un rol tan importante en la modernización del Estado. Creo que la Constitución va a fijar pautas generales, pero un proceso de modernización, de reforma del Estado, es una cuestión más bien del orden legal, es decir, que corresponde más al legislador. Incluso más que al legislador, porque incluso yo tengo que confesar que desconfío un poco de esa idea que tenemos, que acogimos desde la Ilustración francesa, de que el derecho es la solución a los problemas. Yo más bien creo que una verdadera reforma supone un cambio cultural, y eso es una cuestión mucho más lenta y mucho más difícil que hacer. No basta con dictar leyes para generar eso. Pero por supuesto la Constitución está más lejana, pero sí hay algunas cuestiones que la Constitución nueva debiese considerar, y creo que la primera, y con esto voy a partir, tiene que ver con algo básico, que es definir el rol del Estado. Es una definición que hay que tener, hay que discutirlo. No hay tanto espacio por el acotado tiempo que tiene la convención, pero creo que si no se define el rol que corresponde al Estado, y dentro del Estado a la administración, porque al final el ciudadano interviene más directamente con la administración que con el poder legislativo y con el poder judicial, desde luego, ¿no es cierto? O sea, el contacto del ciudadano con el poder judicial es muy eventual, puede no darse nunca. Una persona puede no pisar los tribunales, no tener ningún juicio. El contacto con el legislador es importante, pero no hay ninguna duda que el día a día la persona lo padece con la administración, ¿no? Una municipalidad que hace mal las cosas, la persona sufre en carne propia los problemas de eso, o lo que lo comentaba Paola por la experiencia de ella, un sistema de transporte público mal diseñado, las luminarias de la calle mal hechas, en fin. Un sistema educacional deficiente va a generar problemas directos a las personas, y por lo tanto dentro del Estado lo primero que hay que definir es el rol que tiene la administración, y en eso hay un anclaje constitucional, sobre todo a partir de la noción de subsidiariedad, que la doctrina nuestra, la doctrina clásica, ¿no es cierto?, ha asumido una posición más bien extrema de esta idea de subsidiariedad, que yo creo que no es que tenga que desaparecer de la Constitución. Creo que en general los países europeos también abrazan la idea de un Estado subsidiario. El tema es qué noción de subsidiariedad le damos al Estado. O sea, si nosotros entendemos la subsidiariedad como la entiende nuestra doctrina clásica, que es una no intervención del Estado a una intervención no solo una no intervención no solo en temas económicos, sino más bien en general, yo creo que ahí vamos a estar perdidos de nuevo. O sea, ahí vamos a tener de nuevo un sistema de mercado llevado al extremo. No, yo soy partidario del sistema de mercado, no digo que haya que buscar reemplazarlo por otro régimen. Lo que digo es que en este sistema de mercado que tenemos, que estaba llevado al extremo, el Estado no puede tener un rol meramente pasivo, y esa subsidiariedad creo que hay que redefinirla. Yo creo que tiene sentido una subsidiariedad entendida como que el Estado no interviene en el mercado a menos que haya una falencia de los actores privados. Yo creo que en ese sentido es correcta, o sea, en el mercado de bienes y servicios, a eso me refiero. Pero creo que eso no puede dar lugar a aberraciones como las que ha habido por ejemplo, de eximirse el cumplimiento de obligaciones de servicio público de ciertos agentes privados, o de impedir que el Estado imponga esas obligaciones en el cumplimiento de políticas públicas. O sea, la noción de subsidiariedad tiene que ver más con la intervención del Estado empresario, y ahí me parece correcta. El Estado chileno no tiene por qué dedicarse a la venta de bienes y servicios, salvo que sean bienes de primera necesidad, ¿ya? Pero en lo demás el Estado no puede ser subsidiario. El Estado tiene que ser prestador directo de ciertos servicios, por ejemplo, en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad social. Nosotros tenemos que pasar, creo, de un rol de un Estado que no necesariamente, que no sea solo el Estado pasivo, que es en muchos de estos sectores, en materia educacional y sobre todo en educación superior. Tuvimos durante más de 20 años un Estado meramente pasivo, o más de 20, mucho más de 20 años. Un Estado que dejó que se crearan universidades privadas y que básicamente era un espectador. Y luego la experiencia enseñó que el Estado tenía que tener un rol más activo, tenía que acreditar a la universidad, en fin, y tenía que ponerle requisitos. Creo que esa es la primera definición que hay que tomar, es cuál es el rol que tiene la administración.
Luego, otro elemento central va a ser discutir la forma de Estado, o sea, cómo se organiza en el territorio el Estado chileno. Y en esto, obviamente que las posiciones extremas son mantener un Estado unitario, concentrado como el que tenemos, que es probablemente uno de los países más concentrados, por lo menos de la OCDE, y pasar al otro polo que es un Estado federal. Yo no creo que esa sea la mejor solución, dada la larga tradición centralista que tiene nuestro país, pero creo que habría que buscar fórmulas intermedias que aseguraran centros de poder y polos de desarrollo mejor distribuidos entre las regiones, porque mantenerse así creo que no parece ser lo más adecuado. Un Estado que no es capaz de responder y que permita esta desigualdad territorial, creo que eso solo va a aumentar la frustración de la gente. Y no lo digo solo a nivel de regiones, porque esta desigualdad no se da solo a nivel de regiones. O sea, uno va a la dehesa y es estar en Suiza, y uno va a la Pintana y es estar en un país africano. O sea, la verdad es que esa diferencia que se habla dentro de las regiones creo que también es un problema y que no se soluciona con un modelo federal. Eso exige repensar la distribución de los recursos, no solo en el nivel regional, sino también luego en el nivel comunal. Creo que hay que tender, no, yo no soy partidario de los sistemas socialistas en absoluto, pero creo que hay que tratar de buscar cierto equilibrio dentro de las regiones y también dentro de las comunas. Luego, a nivel de estructura política, creo también que es recomendable repensar los poderes del presidente de la República. Es un tema más del derecho constitucional y que por lo tanto yo no me voy a meter mucho, pero creo que, y va a ser sin duda uno de los temas que van a aparecer, quizá este paso de un régimen hiperpresidencialista a un sistema más parlamentario. No sé si sea lo conveniente el cambio de un extremo al otro, pero sí yo diría que una de las cuestiones que deberían plantearse es quizás tener un jefe de gabinete ministerial. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública no ha sido capaz de combinar eficientemente la función política, de conducción política del gabinete, con la función de orden público y de migración. Entonces, dada esa realidad, dado que tampoco lo ha hecho en los ministros de la CESPRED, ninguno ha podido consolidarse en su rol político, quizás sería buena idea tener una fórmula como un jefe de gabinete ministerial que le dé cierta coherencia. Fíjense que, y esto se ha visto en los últimos dos gobiernos con bastante claridad, cada día es más difícil gobernar y cada día es más difícil mantener el orden dentro del gobierno. Y un ministro del Interior que además de ser el jefe político tenga que hacerse cargo del orden público y las migraciones, parece que no es el sistema que ha dado mejores resultados. Como último aspecto, porque no quiero que Paola me empiece a cortar, que además es experta en telecomunicación, así que va a encontrar la fórmula para cortarme rápido. Creo que otra de las cuestiones que hay que debatir es, por un lado, la función pública. Yo no creo que haya una reforma del Estado sin función pública, sin un cambio en la función pública. Y con esto me refiero al régimen de los funcionarios. Hoy día tenemos un régimen que es realmente desastroso. Tenemos un artículo 38 de la Constitución que no habla de la carrera funcionaria. Probablemente si viene un extranjero a Chile, lee la Constitución y creerá que todos los funcionarios públicos tenemos la vía asegurada. Pero la verdad es que la carrera funcionaria lo tienen muy poquito. Y como está planteada, tampoco es la mejor fórmula. La planta que tenemos hoy día, que ocupa menos de un tercio de los cargos públicos, no parece ser tampoco el sistema más adecuado porque no da flexibilidad. Por otro lado, la inestabilidad que entrega la contrata tampoco parece correcta, y para qué hablar del honorario, que ya digamos la figura ya más residual y más precaria de todas. No concibo una reforma en serio del Estado sin partir por las personas. Porque normalmente cuando hablamos de reforma del Estado se ha dedicado a este tema, se piensa más bien en cuestiones de sistemas informáticos, electrónicos, y eso es una parte muy menor del proceso. Hay que fijarse en el régimen de función pública, eso yo creo que es el número uno. Y también creo que otro tema que hay que mirar en el debate constitucional que está por venir es sobre el organismo autónomo. Y yo más bien en esto, y desde la posición que tengo en la Contraloría,
asumo que es sano tener organismos que tienen una protección constitucional, una protección que en doctrina se llama la garantía institucional, que es sacarle cierto margen de libertad al legislador para configurar y alterar cómo están configurados ciertos órganos, por ejemplo, la Contraloría, que haya una cierta regulación constitucional que impida que mayorías coyunturales en el Congreso le quiten atribuciones simplemente porque se está fiscalizando a los de su sector político. Eso es una cosa que creo que sería bueno mantener. Y también creo que ahí un debate que se abre respecto a la Contraloría, pero respecto a otros órganos, es esta idea, creo que una falsa idea que nos hemos instalado de que lo mejor es tener órganos colegiados para todos, como la solución a los problemas, órganos colegiados. Ahora se habló de respecto a la Defensoría de la Niñez con este video particular que hicieron de que hay que colegiarla. Yo la verdad es que creo que eso hay que pensarlo bien, por lo menos en órganos de control como la Contraloría, tiene el riesgo de la captura política, que creo que es muy delicada, y creo que hay que mirar el debate desde las funciones, más que de la estructura de gobierno, y cuando se pasa a la estructura de gobierno, hay que mirar que colegiar un organismo así puede debilitar la construcción y eso puede tener efectos muy dañinos. Así que yo con eso termino y reitero mi agradecimiento a la universidad y además el agrado de compartir el panel con Sandra y con José. Paola. Parece que Paola, parece que tuvo un problema con el internet, pero Sí, parece que la podemos, perdimos. yo puedo Pero oficiar, podemos, yo claro, de eso, moderador, así que le damos la Camilo nos palabra da la a Sandra, pasada. que ya fue presentada y que además tiene una larga trayectoria desde el derecho constitucional, pero además le ha tocado ejercer en la administración, así que la palabra es suya, Sandra. Muchas gracias, Camilo. Efectivamente, ex Contraloría también, General de la República, mucha honra, ¿eh? Dentro de mis cargos públicos ahí, también dentro del derecho administrativo. Bueno, le voy a pedir a Andrea que proyecte la presentación que tenía y mientras agradezco también la invitación que me ha formulado la Universidad Central, participar en este conversatorio también con grandes amigos y profesores, ¿no es cierto?, también en esta oportunidad, hablar precisamente de la modernización orgánica del Estado y yo creo que vamos a coincidir con muchos y varios temas, ¿no es cierto?, que ha tratado y abordado Camilo, yo me imagino que José también. Básicamente, vamos a hablar, ¿no es cierto? Andrea, ¿puedes comenzar? Sí, ya la tengo para que la puedas adelantar ahí. Decíamos que ¿no es cierto?, en donde nos encontramos, evidentemente hay cambios permanentes, ¿no es cierto?, la tecnología, hablábamos de la globalización, el cambio climático, el envejecimiento de la población, siempre nos van a poner desafíos y oportunidades por delante. Y en ese contexto, como lo decía también Camilo, ¿ya?, el rol del Estado aparece como muy importante, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Sigamos, Andrea. Porque hay muchas tareas, ¿no es cierto?, que la sociedad le demanda al Estado. En la medida que las sociedades se van desarrollando, exigen al Estado mejorar la calidad y la oportunidad en la provisión de los bienes y servicios públicos, y ello va exigiendo también a los Estados que vayan evolucionando a la misma velocidad que la sociedad como un todo, ¿ya?, todas las tareas que desarrolla. Andrea. Las tareas esenciales que nosotros teníamos, ¿no es cierto?, previsto que desarrollaran los órganos públicos y que no se conciben que desarrollen los particulares, básicamente son las relaciones internacionales, las relaciones exteriores, la defensa nacional, la seguridad pública interna, la finanza pública, ¿ya? Esas son las tareas que son esenciales del Estado y básicamente eso
en un concierto, ¿no es cierto?, básico de la sociedad y de todo Estado, van a permanecer en esa órbita. Pero también hablamos de las intervenciones ahora que va teniendo cada vez el Estado en este nivel de cambio, Andrea, ¿no es cierto?, relacionadas con otro tipo de actividades como la higiene, la salubridad pública, el transporte, las comunicaciones, la enseñanza, cada vez más, ¿no es cierto?, Andrea, vamos encontrando, ¿no es cierto?, estas intervenciones del Estado que va exigiendo la sociedad. Como formas clásicas de intervención tenemos la regulación de la actividad privada, ¿eh? Cuando establecemos normas sobre construcciones, sobre el uso del suelo, sobre las condiciones de prestación de los servicios a la comunidad, sanitaria, etcétera. La vigilancia o el control de la actividad privada, por ejemplo, cuando se establecen las inspecciones sanitarias o las fiscalizaciones en el comercio, o la ejecución de obras privadas, públicas, ¿ya?, o la ayuda o el fomento a la actividad privada, que es muy importante dentro de lo que son el rol del Estado, ¿no es cierto?, moderno, como la entrega de créditos, subvenciones, bonos, ¿no?, lo que está ocurriendo hoy día del auxilio que tiene que dar el Estado frente a una situación, ¿no es cierto?, excepcional como la que estamos viviendo hoy día en pandemia, la generación de monopolios estatales también, o la concurrencia entre el Estado y los particulares, por ejemplo, para el desarrollo de determinadas actividades o rubros, en el caso, por ejemplo, de la enseñanza. Andrea. Entonces, vamos a decir por qué y para qué modernizar la orgánica del Estado, ¿ya? O cuándo modernizamos esta orgánica del Estado. Se ha hablado mucho, ¿ya? Se ha escrito mucho, sociólogos, politólogos, economistas, nosotros los abogados han escrito bastante sobre la forma en que actúa la autoridad en este ámbito de cambiar, modernizar, ¿no es cierto? Y normalmente lo que se encuentra es que la autoridad está actuando solo ante un malestar ciudadano cuando es patente, ¿ya? Cuando ya se advierte el malestar. Y esto a la larga va provocando un daño en la confianza pública sobre las instituciones democráticas. Y eso es lo que hay que cambiar un poco, esa lógica del cambio como reacción, ¿ya? Sigamos, Andrea. Entonces, la ciudadanía, ¿qué es lo que espera? Nosotros entendemos que la ciudadanía espera que sus autoridades gestionen las instituciones del Estado y las vayan modernizando de forma permanente, no que solamente reaccionen de forma apurada, ¿no es cierto?, o apresurada cuando descubren determinadas irregularidades. En Chile eso no ha sido diferente. Recordemos que todas las leyes de transparencia, de probidad, etcétera, surgen, ¿no es cierto?, como un acuerdo político luego de los primeros atisbos, ¿no es cierto?, de grandes procesos en que ha habido problemas de corrupción, ¿no?, Mosgate, etcétera, ¿no? Pero después de ese estado, ¿no es cierto?, empezamos, ¿no?, a reformular una serie de ideas. Entonces, la idea acá, que yo creo que es central, es que la reforma al Estado es una materia de Estado, y eso así tenemos que entenderla, no solo de un gobierno o de gobierno, ¿no? Por lo tanto, el Estado debe contar con una estructura, creo yo, que permita gestionar un proceso de modernización o transformación en forma continua. Eso primero, como primera idea. Y como país debiéramos también aspirar a tener una agenda permanente de modernización y no necesariamente agendas nuevas en cada gobierno. Y esta idea ya fue planteada, no es una novedad que yo les estoy trayendo acá, ¿ya? Los que conocemos esta materia, ¿no es cierto?, conocemos la agenda de modernización del Estado que se presentó por el gobierno el año pasado, el año 2019. Estos son los pilares, uno de los pilares sobre los que se funda esa agenda, que es una cuestión de Estado y no de gobierno. Y eso es interesante, ¿no es cierto?, para el proceso que se nos viene de cambio constitucional. Sigamos, Andrea. Entonces, nosotros necesitamos un diseño institucional para una modernización continua y para ello es necesario contar entonces con esta estructura institucional que defina ciertos responsables claros del proceso, instancias de coordinación definidas y un plan de trabajo concreto, transparente, ¿ya? Eso como un pilar dentro de ese diseño institucional. Hoy día tenemos dos actores relevantes en ese diseño institucional, que es el Consejo Asesor Presidencial Permanente, que se creó recientemente con 12 consejeros, un presidente, 6 años en los cargos. Esto es un consejo, ¿no es cierto?, que designa el presidente de la República, y
que es permanente para el diseño, ¿no es cierto?, de esas políticas de modernización, y tenemos también un comité ejecutivo de modernización del Estado. Eso es un poco lo que tenemos hoy día, en el que participan, ¿no es cierto?, la instancia del presidente de la República, el Ministerio Secretario General de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda, la Dirección del Presupuesto y el Servicio Civil. Eso es como una instancia hoy día que existe, ¿ya?, como diseño institucional. Pero ¿por dónde comenzamos hoy día que estamos previendo hoy día un cambio, una posibilidad de cambio? ¿Por dónde comenzamos o seguimos de largo? ¿Por la Constitución? Preguntamos. ¿Es la Constitución, como nos decía Camilo, una posibilidad de incorporar estos conceptos? Yo digo, y estoy de acuerdo con él, a la larga, estos temas son más bien del tipo legislativo, ¿no es cierto?, la regulación legislativa, pero sin duda, ¿ya?, podemos y debemos partir por la Constitución, porque la organización básica del Estado y los principios sobre los cuales este se desarrolla es parte del contenido de la Constitución. Por lo tanto, en el proceso de cambio constitucional, los constituyentes deberán analizar y acordar cuáles van a ser esos órganos que van a ejercer el poder y la forma en que lo van a hacer. Obviamente, con el límite que nosotros ya tenemos preestablecido en la reforma constitucional de diciembre, con pleno respeto a los derechos de las personas, con miras a satisfacer también las necesidades básicas de esa población. Tenemos entonces una base en la Constitución. ¿Y cuáles podrían ser algunas ideas para ello? Yo voy a proponer también partir por las personas. Nosotros cuando hablamos de órganos, siempre se nos olvida que los órganos están formados por dos elementos, ¿ya? La teoría del órgano sí lo dice, siempre lo ha dicho, las personas y las competencias, ¿no es cierto? No podemos formar órganos o podemos crear sin olvidarnos olvidándonos exactamente de quienes le dan vida a esos órganos, son los equipos de trabajo. No bastan las buenas ideas, los recursos económicos, la creación de órganos, ¿no es cierto? Sí, las transformaciones, ¿no es cierto?, no se realizan partiendo por las personas, ¿ya? Y lo primero que se necesita para modernizar el Estado, entonces, son equipos capacitados y comprometidos con ese cambio, ¿ya? Si no, no vamos a lograr absolutamente nada. Podemos tener excelentes sistemas de gestión tecnológicos, bases de datos, etcétera, pero si no somos capaces de dotar al personal de las herramientas necesarias para que puedan operarlo, vamos a ser absolutamente ineficientes, ¿ya? Y se va a criticar esa situación. Sigamos. Entonces, esa modernización orgánica debiera considerar en este ámbito del personal, creo yo, algunos elementos básicos, ¿ya? Y yo creo que esto se repite con mucho en varios textos, ¿no es cierto?, y discursos que se han dado en el último tiempo, desde el servicio civil y desde la cátedra también. El mérito como principio rector, evidentemente, la entrada única al empleo público vía concurso como regla general, la estandarización de las escalas de sueldo y las asignaciones, la movilidad horizontal de los funcionarios, idealmente con un contrato único, ¿no?, con destinación, una indemnización por años de servicio, ¿no? Evidentemente que ya no podemos seguir, ¿no es cierto?, en este sistema de inestabilidad de esto de las contratas y de los honorarios, etcétera, ¿ah? Un sistema de evaluación mucho más flexible y orientado más bien a la gestión, ¿ya? Eso creo que son bases importantes que podrían estar definidas, digo, obviamente en la ley, pero en la Constitución, cuando se habla de la carrera funcionaria y que debiera seguir refiriendo, ¿no es cierto?, a lo mejor podríamos incorporar algún principio que nos mostrara, ¿no es cierto?, esta línea de garantía, ¿eh?, para la función pública. Sigamos, Andrea. Obviamente, en la escala, ¿no es cierto?, y en el otro lado de la moneda está la mejoría en la gestión, ¿ya? Si nosotros logramos tener esos equipos afiatados, capacitados, etcétera, nosotros podemos ya empezar a pensar desde allí una mejora en la gestión. El Estado debe, evidentemente, responder a las demandas de los ciudadanos y su administración debe ser más eficaz, más eficiente. Yo creo que el Estado, yo no creo en el Estado también así pequeño, yo creo en un Estado eficiente, eficaz, ¿ya? Ocupado de utilizar las herramientas tecnológicas que tiene, de gestionar los recursos humanos y financieros posibles, ¿ya?
cuidando los recursos que los contribuyentes aportamos. Yo creo que el hecho de que uno tenga que aportar a la sociedad en ese estado subsidiario y solidario a los que todos los miembros de la comunidad tenemos que aportar, no solamente el Estado, ¿no es cierto?, en el sentido que decía Camilo, ¿ya? Cuando entendemos la subsidiariedad y unido a la solidaridad, somos todos los que debemos aportar. Y en ese sentido, ¿ya?, tenemos que tener un Estado que también sepa y tenga capacidad de responder a la ciudadanía respecto de cómo lo está haciendo, ¿ya?, con estos impuestos. Todos pagaríamos más impuestos si sabemos que se están desarrollando o se están ejecutando bien. Y sigamos, Andrea. El Estado entonces debiera contar con mejores mecanismos de control, de gestión y a la vez establecer mecanismos de evaluación modernos que permitan identificar, y acá yo pongo énfasis en esto, los programas deficitarios, ¿ya?, y que lleven a reasignar los recursos siempre escasos hasta fines más urgentes. Todo esto parece fácil en el papel, lo sé, ¿ya? Llevarlo a la práctica, sin embargo, es bastante complejo, requiere una voluntad política fuerte. Todos los que hemos trabajado en la administración hemos tenido cargos también de dirección, lo sabemos. Otra cosa es con guitarra, ¿ya? Sigamos, Andrea, es bien importante. Entonces, llegamos a la gestión presupuestaria, ¿ya? Nuestro sistema de gestión presupuestaria está basado en lo que se conoce como un presupuesto por ítem o por línea de gasto. Es decir, el presupuesto nacional se determina por tipo de gasto en lo que se va a incurrir, ¿ya? Y se ha puesto el foco entonces en un mejor control sobre el gasto para privilegiar el equilibrio fiscal como función principal. Andrea. Nuestro sistema entonces, al definir el monto máximo por tipo de gasto y al no precisar los objetivos del gasto, va a inhibir de todas maneras el ahorro y también la eficiencia, ¿ya? El primer nivel de efectividad que se aplica a las instituciones públicas es la ejecución presupuestaria, es decir, su capacidad de gastarse el presupuesto, ¿ya? Y no se ve tan potente, ¿no es cierto?, el resultado de lo que se debió hacer o no, ¿no? Se requiere, por lo tanto, una revisión de esa forma de diseñar, de ejecutar y de controlar el gasto. Andrea. Por lo tanto, ha habido ciertas, ¿no es cierto?, también mociones en este sentido, que podría pensarse la creación de un organismo autónomo, ¿ya?, que tuviera por misión exclusiva evaluar las políticas públicas. Hoy día tenemos organismos creados al amparo o al alero del Ministerio de Economía, etcétera, pero un organismo autónomo que no sé, en la nueva estructura de la Contraloría, a lo mejor podría caber, no lo sé, pero yo creo que eso podría ser una buena modificación, ¿no es cierto?, orgánica, y que permitiera precisamente de una vez por todas también apoyar el pago de mayores impuestos, etcétera, pero con esta retribución que hace el Estado de decir, mire, nosotros vamos a preocuparnos precisamente de que se evalúen, ¿ya?, cómo se gastan, sin perjuicio de que por el control, ¿ya?, sabemos que también puede poner una camisa de fuerza a la gestión, ¿ya? Pero esto permitiría verificar entonces que las metas se cumplan. Y por último, y que también coincido con Camilo, la mejor coordinación interministerial, ¿ya? Esto es indispensable. Y estas ideas, ¿no es cierto?, estas ideas de generar instancias permanentes y formales de coordinación entre los ministerios, también puede hacerse en la misma Constitución. O sea, se establece en principio, que el principio de coordinación interministerial esté establecido en la Constitución, creo yo que nos da una mejor, ¿no es cierto?, fórmula de avance también en esta idea de mejorar la entrega de los servicios a los ciudadanos. Y eso sería lo que yo podría, ¿no es cierto?, hoy día un poco adelantarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. No sé si me escuchan. Sí, perfecto. Ya. Ahora sí. Gracias. Les pido mil disculpas porque en función de buscar la paz social, que en mi casa no se encuentra, me fui a un café y me echaron a robar a la camioneta. Así que por eso no te pude dar el pase, Sandra. Eso pasó hace 10 minutos. Pero tu tiempo, pero así tú que estás bien. Sí, yo estoy bien, no se preocupen. Muchas gracias. Pero para que vean cómo pasan las cosas. ¡Qué horror! Será. Los cargadores, porque saqué todo, pues saqué obviamente computador, teléfono, tenía todo, pero claro, ellos detectan el litio, para que sepan, y las baterías no las saqué, y me robaron los cables, digamos. Ay. Pero bueno.
Oye, ya, de hecho esto prefiero contarlo porque ustedes saben que igual Sí, uno queda un poquito alterada con estas cosas, pero vamos que se Ánimo, puede. Pau. sí, Sí, no, pero lo bueno es muy que bien. siguió conectada escuchando, agradecer la detallada exposición de Sandra y la previa de Camilo. Luego hago al final unas palabras, entonces le dejo ahora a José, porfa, que pueda seguir. Ok, muchísimas gracias, Paola. Estoy tratando de compartir y no estoy seguro si lo voy a lograr, pero parece que sí. Mi presentación, eh, si me pudieran decir si está compartiendo, eso se lo Ok, agradecería mucho. Se ve, sí, sí se ve. Perfecto, sí está, se ve muchísimas. Sí, perfecto. Gracias. está bien. Bueno, como el resto de los panelistas, muchísimas gracias a la universidad, en particular a Rafael Pastor que me contactó, porque siempre es muy grato para los que nos interesan estos temas desde hace mucho tiempo, tener estos espacios de reflexión y conversación que son muy interesantes y son muy útiles porque son temas que no tienen bordes tan fáciles, no son tan atractivos muchas veces, pero son de una importancia enorme y por tanto es importante ir acrecentando a la comunidad de interesados en estas materias y sobre todo yo diría una comunidad que vaya integrando distintas disciplinas, ¿ah? Porque claramente esto tiene que ver con economía, con derecho, tiene que ver con gestión, tiene que ver también con temas políticos, etcétera, y uno con esos elementos y con un cierto consenso de la comunidad va a ir creando un diseño un poquito más fino y equilibrado que le sirva y sea útil al país, ¿no es cierto? Bien, mi presentación primero tiene que ver con diagnóstico y fines. Es muy distinto a diseñar, ¿no es cierto?, cualquier cosa teniendo un diagnóstico u otro. Si estamos muy mal, la pregunta es dónde estamos mal, la pregunta es cómo queremos, ¿no es cierto?, a dónde queremos llegar, cuáles son nuestras pretensiones más finalistas y en función de eso y nuestras capacidades y nuestra capacidad política y generando cierto consenso razonable. Yo partiría por la necesidad bastante evidente de legitimidad de todo nuestro sistema público, sistema democrático, sistema de administración pública, y no por un prurito teórico, sino que está a la vista de todos nosotros la crisis a la que podemos llegar si esa legitimidad no está completamente asentada. Hay distintas encuestas que señalan que en general las personas valoran la democracia, pero son muy críticas del desempeño concreto y efectivo de nuestra democracia y qué decir de las instituciones públicas en concreto. Entonces, eso es grave. Estamos sumidos en una crisis político, social y también sanitaria que tiene mucho que ver con esta falta de legitimidad. Por tanto, lo que tenemos que tratar de hacer es de construir institucionalidades, ¿no es cierto?, desde distintos planos y niveles para que esa legitimidad ocurra, como por ejemplo ocurre, ¿no es cierto?, y es muy envidiable en Nueva Zelanda, en los países nórdicos, los países anglosajones en general más avanzados, tipo Canadá, Australia, que son unos verdaderos paraísos, ¿no es cierto?, pero no hay que ir tan lejos. A Uruguay, por ejemplo, también me parece que es un diseño de país maravilloso y que es envidiable de todo punto de vista. Nosotros deberíamos trabajar en esa línea. Creo que esto también tiene que ver con eficacia y ya se ha desarrollado un poco esa idea de cómo generamos diseño e institucionalidad para lograr nuestros objetivos básicos, pero que dadas las circunstancias en las que estamos ahora, sobre todo pandémica y sobre todo por el calentamiento global, esta eficacia ya no es una eficacia, diríamos, de los años 90, de los años 60, es una eficacia que tiene que ver con temas de resiliencia básica. ¿Okay? O sea, tal vez no queremos ser un poco optimistas, pero este problema pandémico, ¿no es cierto?, es probable que se repita, porque tiene que ver con temas sistémicos mayores que, por ejemplo, tiene que ver con el calentamiento global. Y es probable que muchos países no sean capaces de superar esta etapa. Yo aventuro que los países más pobres de Latinoamérica, la mayoría tal vez, van a tener crisis políticas institucionales muy importantes porque no van a tener capacidad estatal para poder enfrentar los desafíos que vienen. A diferencia típicamente de los países como Finlandia, como Corea, como Australia, que tienen capacidad de resiliencia. Yo creo que ese objetivo es muy importante porque si estamos en el eje intervención-Estado versus mercado, que es como un típico análisis, ¿no es cierto?, que ordena este tipo de discusiones, me parece a mí que ese eje es pobre y que no da cuenta de los cambios. Tal vez los años 80, los años 90, sobre todo guiado por los economistas, podía ser muy relevante ese eje, pero hoy día tiene que ver con especialmente resiliencia. Yo creo que esa idea no está suficientemente
puesta en nuestro debate. Chile no tiene asegurada la sustentabilidad país y estatal, ¿no es cierto?, los próximos 15 años, en consideración a los desafíos mayúsculos que vienen. ¿Okay? Entonces la pregunta es cómo nos diseñamos para eso. Yo creo que eso es importante. Eso tiene que ver en general con sustentabilidad. Los requerimientos de sustentabilidad no solo tienen que ver con temas medioambientales, ya lo sabemos, sino que sociales, en fin, no me quiero repetir ahí. Y también quisiera hacer un comentario muy rápido sobre la tensión entre el gobierno y administración pública, que creo que es importante para tener un diagnóstico y avanzar a ciertos diseños. Yo creo que este eje es muy importante que sea revisado, ¿ok? Por una parte, tenemos una administración pública que, en términos muy sintéticos, lo que provee es estabilidad, ¿no es cierto? Y tenemos un sistema político que, en términos muy generales, lo que provee es impulso, sobre todo muy conectado a la idea teórica, al menos, ¿no es cierto?, de que son representantes de la soberanía o son representantes del sistema democrático, ¿bien? Pero a mi juicio, este sistema está muy mal balanceado. Y yo diría que buena parte incluso de los problemas que uno le puede, digamos, achacar a la administración pública, más bien tienen que ver o con el sistema político o con la mala interacción del sistema político con la administración pública. Bien, cuando uno dice, por ejemplo, que el sistema de salud, que es un ejemplo que me gusta mucho en Chile, tiene un conjunto enorme de eficiencia, yo creo que uno tiene que hacer doble clic en eso. En términos, primero, de grandes indicadores de mediano y largo plazo, los indicadores de salud en Chile son bastante buenos, medidos los rankings más serios en esta materia. En general, me parece que hay una cultura de salubridad pública muy relevante, destacada en todos los ámbitos serios también. Pero donde yo creo que estamos teniendo dificultades importantes es en enfrentar los desafíos nuevos que tienen que ver con las nuevas demandas en materia de salud. Por ejemplo, las personas cada vez están viviendo más años, necesitan más apoyo en salud, y a mi juicio donde falla el sistema no es tanto la administración pública de salud, sino que en el sistema político que ha tendido a politizar el sistema de salud. Por ejemplo, está muy fuertemente arraigado la dirección del sistema en las capas superiores, los ministerios, el Ministerio de Salud, la Subsecretaría, etcétera, y ya sabemos el nivel de politización, ¿no es cierto?, diseñado o no diseñado que tienen esos cargos. Baste decir que el sistema de dirección pública ha sido muy pobre, ha hecho un aporte, me parece, muy insuficiente en el sistema de salud. La rotación sigue siendo muy alta, no hemos sido capaces de atraer el talento y sostener las direcciones profesionales. Hoy día, un director de un hospital depende también de las preferencias políticas de un modo u otro para poder ejercer el cargo. Eso me parece completamente, digamos, es algo que no puede ser aceptado. Entonces, eso es un ejemplo muy concreto, pero eso se extiende en distintos planos, donde las dificultades de nuestro aparato estatal suponen o debiera tener, ¿no es cierto?, un análisis mucho más específico en materia de cuánto tiene que ver con el sistema político y la interacción con la administración pública y cuánto con la administración pública. Para ser bien honesto, en mi experiencia personal, y esto es totalmente debatible, yo tiendo a pensar que la mayor cantidad de problemas tiene que ver con el sistema político y cómo interactúa con la administración pública. Yo tiendo a ser partidario de que haya menos gobierno y más administración pública. No solo lo digo desde mi experiencia, si uno observa en general los países más avanzados a los que uno quisiera parecerse, ¿no es cierto? Ya dije los anglosajones, los nórdicos, pero también los países del sudeste asiático, tienden a tener administraciones públicas muy poderosas, bastante más impermeables y bastante más estables respecto de la función del gobierno. Los regímenes parlamentarios en general le ponen mucha dinámica, ¿no es cierto?, a los gobiernos y para balancear eso tienen sistemas de servicio civil muy fuertes. Yo creo que eso en Chile falla. Yo creo que estamos todavía muy débiles en nuestra administración pública desde el punto de vista de la construcción de un servicio civil y en eso creo que hay un problema de diagnóstico que no se ha identificado con claridad cuál es el problema, y hay un problema de visión y hay un problema de conocimiento técnico en esta materia. En general, el tipo de ideas que se impulsan en materia de modernización son muy genéricas, el debate es poco profundo y en general el sistema político yo creo que no ha comprendido la importancia de perder poder en función de tener una administración pública para finalmente tener mayor legitimidad y tener mayor eficacia, etc. Yo creo que este es un punto central y los invito a conversar al respecto. Y esta es la última lámina y voy un poquito más en detalle. Yo
Creo que tenemos que tener en consideración para este tema también el hecho de que es probable, en la misma línea que estaba comentando, que el gobierno, o más bien en la presidencia, pierda poder relativo frente al Congreso. Y hay una propuesta, ¿no es cierto?, en el tapete respecto de que los diputados sean quienes elijan al jefe de gobierno. Y esto puede ser grados más, grados menos, pero en general pareciera ser que hay un cierto consenso de que el poder presidencial, como jefe de Estado, ¿no es cierto?, jefe de gobierno, jefe de la administración pública y jefe de todos los otros sistemas, ¿no es cierto?, pareciera ser una mala idea para un país que pretende tener sistemas más estables y que sea capaz de, sobre todo, actuar frente a los problemas de inestabilidad política. Entonces, si eso ocurre, una derivada de eso, y que tenemos que tener muy en consideración, es que si aumenta la dinámica en el gobierno, es probable entonces, salvo que hagamos los cambios, que aumente también la dinámica en la administración pública. Hoy día tenemos una estabilidad importante a nivel de jefe de gobierno, ¿no es cierto? Y aún así tenemos mucho cambio en la administración pública. Cada vez que cambia un gobierno, ¿no es cierto?, hay mucho cambio de directivo público, de equipos, de conocimiento. Los ministerios se llenan de gente muy joven, muy bien intencionada, pero en general desaparece el conocimiento, la estabilidad, etcétera, salvo en uno que otro ministerio, tal vez Obras Públicas, tal vez el Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuestos, pero en la mayoría de los casos, que decir se expresa, etcétera, hay bastante poca profesionalización de nuestros equipos de trabajo. Y eso por los cambios de gobierno, incluso estando con un sistema relativamente estable. Si aumenta la dinámica en cambios de gobierno, eso va a empeorar. Yo creo que eso está insuficientemente, digamos, destacado en este debate. Yo soy partidario de tener menos poder del presidente como jefe de gobierno y soy partidario de avanzar hacia un sistema semipresidencial, etcétera. Sin ser experto, entiendo que hay pro y contra, no es tan sencillo diseñarlo, pero si eso llega a ocurrir, tenemos que pensar en fortalecer urgentemente y con mucha profundidad el servicio civil en Chile. ¿Okay? En Chile, pese a que tenemos una constitución que dice que tenemos una carrera, ya se señaló, ¿no es cierto, Camilo? No tenemos una carrera, tenemos casi, no sé, el 65% de personas con contrata. Eso es cierto que hay argumentos que dicen que hay estabilidad estadística, es decir, que la gente no rota tanto, etcétera, pero eso no quita el hecho de que la mayor parte de los funcionarios públicos sienta una presión muy fuerte de comportarse en función de los mandatos, ¿no es cierto?, de los gobiernos y las jefaturas contingentes. No están suficientemente protegidos para establecer una función más típicamente del servicio civil. ¿Okay? Eso es fundamental a nivel de directivos y a nivel de funcionarios públicos. ¿Bien? Lo siguiente, si vamos a avanzar hacia mayor descentralización como está ocurriendo, a mí me parece fantástico, eso en general va a ser bueno para el país, pero eso tiene que ir necesariamente, y esto sí que es más técnico, con un esfuerzo mayor desde el punto de vista de la accountability y de los sistemas de información en general. ¿Okay? Hoy día, solo para dar un ejemplo, o sea, los municipios, que son una gran fuente de legitimidad y una gran fuente de valor, ¿no es cierto?, de aquí y en el futuro, los municipios no entregan información contable y en general data de los municipios de un modo amigable, como por ejemplo está ocurriendo con presupuesto abierto en dirección de presupuesto. Es cierto que Contraloría tiene una función muy valiosa de controlar la legalidad y hacer la contabilidad, pero eso debiera estar todo estandarizado en una página web a nivel de microdatos. Toda la información de los municipios, absolutamente toda la información de los gobiernos regionales, debiera estar a un clic, ¿no es cierto?, de todos los ciudadanos. Nosotros tenemos debilidad en el acceso a la información. No está físicamente la información, es engorrosa, es muy difícil de digerir, procesar, ¿para efectos de qué? De hacer control ciudadano, ¿no es cierto?, y control de todos los actores del mundo descentralizado. Eso tiene que ocurrir, obviamente, en el gobierno central del mismo modo. Solo creo que en el gobierno central se han dado algunos pasos, ¿no es cierto?, en materia de compras públicas, en materia de presupuesto, y me parece que tenemos que revisar esto mejor. Subdera en ese sentido me parece que está al debe en términos de empujar este tipo de soluciones. ¿Okay? Ahora que estamos diseñando los gobiernos regionales, me parece que es particularmente importante, sobre todo si los gobiernos van a empezar a ocupar funciones de gobierno en las regiones respecto de los servicios públicos. Creo que ese diseño no es trivial de diseñar y tenemos que eventualmente colocarlo incluso como principio fuerte en la Constitución. Continúo, si necesitamos mejor administración pública, necesitamos mejorar la accountability en general en el uso de los recursos.
¿ok? Hoy día tenemos un sistema presupuestario que ha ido mejorando, pero que en los rankings internacionales estamos más o menos en la medianía de la tabla, y ahí Observatorio Fiscal y Janet von Wolferdorf han sido muy persistentes, afortunadamente, en términos de señalar que tenemos brechas importantes. En los años 90 podíamos sentirnos muy orgullosos en muchos avances y modernización en ese ámbito, pero me parece que nos hemos ido quedando atrás. No es trivial modernizar eso y transparentar, porque hacer el presupuesto es complejo, tiene que ver con la cuadratura del círculo y hacer un montón de ajustes, ¿no es cierto?, muy difíciles y muy influenciados, obviamente, por las contingencias políticas, y por tanto, mayor transparencia no es algo que facilite el trabajo a la dirección de presupuesto, pero tenemos que trabajar en función de eso. No solamente una transparencia nominal, que es muy importante, como colocar todos los datos, sino que colocarlo, es un proceso mucho más transparente cuando se toman decisiones. Fortalecer, por ejemplo, el rol del Congreso en esta materia, proveer de la información, de los recursos, de las capacidades para que efectivamente se comprenda el proceso presupuestario, que es de una complejidad mayor. Y por otra parte, hacer un esfuerzo importante en evaluación de impacto en el uso de los recursos. Y aquí me parece que me voy a tirar a la piscina con una idea que lo he compartido en algunos círculos, pero creo yo que esta idea de generar una agencia de políticas públicas especializada en esto no es una buena idea. De partida ya se ha planteado hace 3 o 4 gobiernos y no ha funcionado, y creo que es mucho más razonable que esa función la tome la Contraloría de la República, del mismo modo como lo hace, ¿no es cierto?, la Contraloría en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Holanda y en otros países, que en general han ido evolucionando hace una función más sustantiva de control y han ido, digamos, aminorando la función más de control formal. Tiene algunas ventajas. La Contraloría, pese a todas las críticas que se le puedan hacer, ¿no es cierto?, no es una institución, diríamos, que está en crisis y que tenga particulares problemas, a diferencia del resto de la administración pública. Entonces yo creo que más bien la Contraloría es un activo, está suficientemente legitimada, y tiene una enorme capacidad de penetración, ¿no es cierto?, en los distintos sistemas y fuentes de información. Y de hecho, yo he participado en algunos seminarios donde se ha señalado el tipo de avance en materia de uso de datos, etc. Entonces yo creo que, siguiendo la tradición internacional, considerando las competencias específicas, la legitimidad, me parece que la Contraloría debiera avanzar a ser la agencia que haga la evaluación de las políticas públicas. Eso no quiere decir que se metan, ¿no es cierto?, las decisiones propias de un gobierno. Pero si un gobierno toma una decisión, si hay una ley de presupuesto que señala que hay ciertos recursos para ciertos fines, bueno, alguien que nos dé seguridad a todos tiene que ir, revisar los datos y decir, esto se ha ocupado lo que corresponde, se ha ocupado eficientemente y finalmente el impacto es positivo o negativo. Eso en Chile hoy día no lo tenemos. Lo tenemos de un modo muy insuficiente en la dirección de presupuesto, hay conflictos de intereses evidentes ahí, han hecho su aporte, pero el nivel de relevancia es insuficiente. Yo soy partidario de haciendo los ajustes que corresponda, generando las capacidades que corresponda, pero creo que una perspectiva visionaria en esta materia es que la Contraloría evolucione en esta función, ¿ok? Desde el punto de vista más, y creo que este es el último punto, el penúltimo punto, debiéramos pensar en términos de diseño institucional al Estado más como una plataforma integrada, ¿ah? Nosotros usamos el término coordinación, ¿no es cierto?, en distintas instituciones legales, pero tenemos que hacerlo más carne y eventualmente tenemos que incluso generar algunos principios constitucionales en esta línea. Pero el futuro tiene que ver con cómo coordinamos, no solamente en los papeles y en las coordinaciones formales, sino que cómo integramos los sistemas de datos de todo el Estado. Eso va a ser el cambio real, ¿no es cierto?, en materia de coordinación. Eso hoy día está muy lejos de ocurrir, salvo algunos casos. Es muy difícil de que ocurra, y eso supone tener un concepto de gobernanza de datos. Es técnicamente difícil porque hay que normalizar muchos asuntos, hay que dar suficiente poder, esto le quita poder a muchas instituciones, pero además tiene que equilibrarse con cuestiones como la privacidad, los datos personales, etcétera, etcétera. Pero aquí tenemos un tema importante y eventualmente podría haber algún principio explícito en la Constitución que dé una señal y una orientación en esta materia. Y por último, ya se mencionó, Sandra, arquitectura permanente. Esto ya no es de nivel constitucional, pero tal vez a nivel de algunos principios podría serlo, pero una de las causas probables que explican la falta de modernización o la insuficiente modernización tiene que ver con la falta de estabilidad en los proyectos y en las líneas de trabajo. Cada gobierno llega con sus ideas, mejor intencionadas, mejor diseñadas, pero en general le pone una marca rápidamente, a cualquier cosa que haga le pone una marca, ¿no es cierto?, pero en general después se van los equipos y se pierde la capacidad de persistencia y aprendizaje.
No hay caso de modernización en el mundo civilizado que se haya hecho la modernización de ese modo. No existe. Vayan a Corea, vayan a Finlandia, vayan a Canadá, vayan a Australia. Normalmente son trabajos de largo plazo, son persistentes y hemos fallado en esa institucionalidad. Quien en general ha llevado esta función en alguna medida ha sido DIPRES, años antes, ¿no es cierto? Bastante menos el Ministerio de Hacienda, mucho el Ministerio de la Presidencia hace muchos años y ahora ha tomado un impulso con gobierno digital, pero la verdad, el Ministerio de la Presidencia tiene otro incentivo, ¿no es cierto? Y no está para hacer trabajos permanentes de esta naturaleza. Propongo, y varios creo que estamos en esta línea, efectivamente fortalecer al Ministerio de Hacienda con una subsecretaría de Modernización y Función Pública especializada, lo más técnica posible, que no haga roles políticos como eventualmente podría ser otro subsecretario, ni tampoco tanta relación en la agenda legislativa, y que se le adoce un consejo de modernización que sea más permanente, más representativo, que efectivamente tenga una función más relevante y que incluya a todos los actores importantes. Y que dentro, ¿no es cierto?, de su espacio de dirección esté gobierno digital, telecompra, servicio civil, etcétera, y lo que sea, eventualmente la división de control de gestión pública y IPRES, y que integradamente y coordinadamente sostengan un esfuerzo estratégico en esta materia. Muchísimas gracias. Pau, ¿está ahí? ¿Paola? No sé si perdimos a Paola. Si no, continúo yo. ¿Pau? Asumo que ya nos sigue Paola. Bueno, agradecer a José la excelente presentación, muy completa. Y ahora tenemos, bueno, la oportunidad de conversar y de revisar las preguntas que se han formulado. Yo, así, abusando de mi posición de director, puse algunas preguntas, pero déjenme ver el chat. No sé si hay alguien que quisiera hacer una pregunta, digamos, con el micrófono, digamos, pero tenemos varias preguntas. Déjenme partir porque son varias. Entonces, yo creo que voy a leer varias y para que ustedes tomen nota y las puedan ir contestando, si les parece bien. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, Pablo Natanael López Hernández señala lo siguiente, una pregunta para el profesor Camilo Mirosevich. Habla del riesgo que podría tener colegiar órganos como la Contraloría, órganos que se enmarcan como protomonárquicos y que muchas veces se critica que pueden llegar a trascender la persona, por ejemplo, del Contralor. ¿Cuál sería ese punto medio para no caer ni en la politización de estos órganos o en la personalización de los mismos? Yo también hice una pregunta sobre el principio de legalidad, si debiésemos propender a una noción más flexible del principio de legalidad o juridicidad en la Constitución que permita de una forma salir de esta propensión que tenemos de buscar un control jerárquico tan de Estado beberiano y trascender más bien a una suerte de modelo más burocrático con una noción más flexible del principio de legalidad. También, ¿qué hacemos con la toma de razón? Vamos a modificar algo eso en la Constitución. Después, Cristian señala para la expositora actual, esa es la profesora Ponce de León, para modernizar el Estado primero debemos comenzar por las instituciones y estas no pueden hacerlo por sí mismas, ya que están estructuradas principalmente en decretos ley y se requiere que el presidente de la República realice estas modificaciones legales, pero en la práctica, por más que se presenten a tiempo, duermen y como las instituciones tienen la idea de cambio, lo realizan sin que se ajusten al artículo 7º de la Constitución Política de la República, ya que exceden de sus facultades. Por lo anterior, es necesario un mecanismo que permita que los cambios sean más dinámicos y permanentes. El profesor Benoit pregunta, ¿sería adecuado declarar el tipo de servicio civil que queremos y los principios que lo inspiran en la nueva Constitución? No, esa pregunta fue mía también. Y una más, porque se me da mucho, Óscar Enrique Fuentes pregunta, ¿cuál es el rol en materia de fiscalización y sanción que debería tener el Estado en cuestiones económicas y de consumo, entre ellos considerando las facultades de CERNAC, laissez-faire o Estado fuerte? Ahí no sé quién quiere partir, pero le cedo la palabra porque son varias preguntas, ¿no? Adelante.
No sé si quieres partir tú, Camilo. Sí, Rafa, cómo no. Yo anoté dos, y el tema del principio de legalidad que tú preguntaste me parece muy interesante, pero eso yo se lo voy a dejar a Sandra, que además es experta en Derecho Administrativo, así que es un temazo. Mira, Sí. yo puedo contestar dos cuestiones desde, más bien mi opinión personal, porque en esto no represento a la institución, pero las dos cuestiones planteadas sobre la Contraloría. El primero, que era cómo buscar un punto medio entre un organismo que sea colegiado y un organismo que concentre todo en el Contralor unipersonal. Yo soy partidario de una institución unipersonal, eso es lo primero. Creo que si tuviésemos un gobierno colegiado, podría haber una Contraloría colegiada, pero como el gobierno es unipersonal, me parece que tiene que haber una persona que sea capaz de hacerle frente a los poderes que tiene el Ejecutivo, el Presidente de la República, que es muy difícil pararse frente a un gobierno y ejercer la labor de control. Esto no se dice, pero las presiones que se reciben desde la Contraloría son muy, muy grandes. Por lo tanto, ¿qué haría yo? Yo buscaría en ese punto medio que se consulta, yo lo buscaría en dos elementos. Primero, en reforzar los mecanismos de control, primero jurídicos, es decir, que haya una acción directa y especial respecto de los actos del Contralor, por ejemplo, los dictámenes, ante la Corte de Apelaciones, por ejemplo, una acción directa. No tener que acudir al recurso de protección, que a veces funciona, a veces no funciona. En general ha funcionado bien, vamos a decir. Las cortes lo acogen y, o sea, asumen que son competentes y que es la vía para cuestionar las decisiones del Contralor. Pero yo generaría, y eso lo hemos planteado, alguna acción directa y también reforzaría el mecanismo de control político, una obligación del Contralor de rendir cuentas a la Cámara de Diputados, por ejemplo. ¿Ah? Hoy día hay un convenio suscrito que es voluntario, en que el Contralor va una vez al año y rinde cuenta de las auditorías, pero eso debería ser una obligación constitucional o legal. Y luego, en el segundo elemento sería que quizás algunas decisiones del Contralor pasen por una especie de consejo, que es un poco lo que se tuvo a la vista cuando se creó el Ministerio Público, que hay un consejo de fiscales regionales donde el fiscal nacional tiene que someter ciertas materias al acuerdo. Quedó como no vinculante. A mí me parece bien que replicar un modelo de ese tipo, pero asumiendo que es solo sobre ciertas cuestiones muy, muy importantes, porque la gestión del día a día, llevarla a un órgano colegiado, es realmente entrampar la labor de la Contraloría. O sea, no veo cómo podría colegiarse algo que es tan dinámico, además del riesgo que ya comenté, que es el riesgo político. Y por último, la pregunta de nuestro director sobre qué hacer con la toma de razón. Bueno, yo lo que haría sería cuidar la toma de razón y mantenerla en la Constitución. Y lo que creo que habría que hacer es cuidarla, porque los países que no tienen toma de razón se dan cuenta que cuando hacen auditoría siempre llegan tarde. Cuando hay a un hospital que está mal construido, porque está mal diseñado, porque no tiene sistema de incendio, y se audita, bueno, el hospital ya está construido, por lo tanto sale mucho más caro corregir que prevenir. Y la toma de razón es un instrumento preventivo. Lo que hay que hacer, y es lo que el ejercicio que nosotros hicimos cuando dictamos nuevas resoluciones de afectaciones, es cuestionarse hasta qué punto la toma de razón es necesaria. O sea, en este balance entre qué es lo que se gana y qué es lo que se pierde es el tiempo que toma la toma de razón y el problema que genera, pero versus lo que se gana, eso hay que cuestionárselo permanentemente. Así que eso sería mi respuesta directa. Gracias, Camilo. Sandra, no sé Sí, si quieres seguir tú. Gracias. sí, perfecto. Voy a tomar la pregunta esta de ser o no más, o hacer o no más flexible en el aspecto constitucional, ¿no es cierto? El principio de legalidad o principio de juridicidad administrativa. A ver, nosotros caminamos en la historia, ¿no es cierto?, un largo trecho como para llegar a este escenario, ¿no es cierto?, el principio de juridicidad que nosotros entendemos que obliga, ¿no es cierto?, a todas las personas que integramos el Estado, no solamente a los órganos, ¿eh? Eso se nos olvida. La juridicidad en la Constitución nos obliga a todos, instituciones, grupos, personas naturales, jurídicas, derecho público, derecho privado, primero que todo. Lo que sucede es que nos obliga diferente, ¿ya? Y esa diferencia es bien relevante, ¿ya? La autonomía de la voluntad, el hacer lo que nosotros queramos, ¿no es cierto? Y prohibiéndonos solamente la ley, ¿ah? Las acciones bueno, eso es lo que nos manda el derecho privado.
¿ya? También eso regía en materia de derecho público o en la actuación de los órganos hace muchísimo tiempo, ¿ya? Pero eso no resultó, ¿ya? No resultó adecuado para los derechos de las personas, o la adecuada defensa o el ejercicio del poder o el control del abuso del poder, el hecho de que los órganos del Estado también pudieran actuar hasta lo no prohibido por la ley, ¿ya? Se cambió ese sistema, ¿no es cierto?, por el que actualmente nos rige, que es la juridicidad en sentido negativo. Para los órganos del Estado y de la administración rige, ¿no es cierto?, la juridicidad en el sentido de que solamente pueden hacer aquello que la ley les permite, ¿ya? Ahora, eso puede ser una camisa de fuerza en alguna medida siempre que la ley no establezca puntos, ¿no es cierto?, o aspectos en los que la administración sí tenga, ¿no es cierto?, cierta discrecionalidad, como se dice, o ámbitos de apreciación, ¿ya? Y para mí, por eso que es muy importante, para mí la discrecionalidad es vital, ¿ya? No es una cuestión que uno pueda negar, ¿ya? Hoy día, sobre todo con el intervencionismo del Estado, el Estado necesita, el Estado administrador sobre todo necesita discrecionalidad. Lo que sucede es que tampoco hay que abusar de la discrecionalidad por parte del legislador. El legislador muchas veces se ve tentado a entregarle un ámbito de libertad absoluta a la administración y eso no es discrecionalidad, ¿ya? Eso incluso, así lo ha dicho el Tribunal Constitucional varias veces, ¿ya? La ley que entrega una libertad absoluta a la administración para hacer lo que la autoridad de turno estime más adecuado y conveniente sin poner ningún parámetro, ninguna limitación, es una ley inconstitucional, ¿ya? Pero la discrecionalidad es necesaria, es absolutamente necesaria para tener incluso una eficiencia dentro de lo que es la administración, una discrecionalidad acotada, una discrecionalidad limitada y también limitada por lo que señale la ley. La ley es muy importante para esto, que es lo que quiero señalar. La ley es la que va definiendo, en definitiva, cuál es el límite de esa actitud o actividad de la administración. La ley puede dar facultades, ¿no es cierto?, definirla, pero también la ley es la que va a ir dando las flexibilidades. Acuérdense de la conservación del acto administrativo y un montón de principios hoy día que nos van un poco flexibilizando la actuación, principios procesales, administrativos. Yo creo que ahí hay que poner mucho énfasis. A nosotros se nos ha olvidado, o a lo mejor eso es lo que viene después, el derecho procesal, así como el derecho procesal constitucional, que hoy día está siendo muy importante. Yo creo que el derecho procesal administrativo hoy día es algo que nosotros debiéramos avanzar, ¿no es cierto?, con mucho más fuerza, precisamente para evitar esa idea de que tienen los funcionarios o incluso las personas de afuera de que la administración está casi metida en una camisa de fuerza por este tema de la, ¿no es cierto?, juridicidad en sentido negativo, ¿no? Esa sería mi consideración así básica. Y después hay otra pregunta, pero que voy a contestar muy rápidamente respecto de esto, ¿cómo hacer los cambios institucionales? Un poco mirando de que actualmente, porque esto es una visión como un poco preconcebida o prejuzgada, ¿no? Que los cambios institucionales hoy día no se estarían haciendo conforme a la Constitución, ¿no? Es un poco una pregunta sobre una constatación. Yo creo que, a ver, los cambios institucionales, si uno habla de los cambios orgánicos de los servicios, primero que todo, nuestra Constitución política hoy día regula los cambios en los órganos como una materia de ley, eso primero, ¿ya? Eso es una materia de ley y que es de iniciativa exclusiva del presidente de la República. O sea, aquí el presidente de la República, que es el jefe del gobierno hoy día, el jefe de la administración, es el que va definiendo hoy día ese cambio orgánico. O sea, la modernización orgánica del Estado está a cargo del presidente de la República y sus órganos, ¿no es cierto?, asesores. Por eso que hablamos también aquí, cada uno de nosotros, del rol que le ha correspondido, por ejemplo, al Ministerio de Hacienda en este tema, que normalmente va de la mano con gasto público, ¿ya? El crear un órgano, el crear agencias, etcétera, genera gasto, y por lo tanto el Ministerio de Hacienda siempre está ahí. El tema de los funcionarios públicos no es un tema del Ministerio del Trabajo, ¿ya?, sino que es un tema del Ministerio de Hacienda, ¿ya? El servicio civil también se relaciona con el Ministerio de Hacienda. O sea, por eso les digo, los cambios institucionales hoy día hay que mirarlos desde esa perspectiva de
quién es el que va a desarrollar, ¿no es cierto?, la función, pero desde también esa arista de el gasto, el financiamiento, y por lo tanto, desde esa perspectiva hay que mirarlo y después evaluarlo, ¿ya? Eso es un poco como aspecto central. Muchas gracias. Gracias, Sandra. José. Sí, en todo esto de la Contraloría, yo tengo una visión bastante positiva del estado de situación actual. ¿Ah? Yo tengo una buena opinión de la Contraloría, no siempre la tuve, ¿ah? Pero la verdad es que balanceando distintas causas posibles de los problemas, yo no creo que la Contraloría en sí, su actual institucionalidad y en general el sistema de control que tengamos, es una causa principal de las dificultades. Más bien yo tiendo a pensar que ha sido un factor positivo, y que en vista a los cambios políticos y a las dinámicas que van a venir de aquí en adelante, yo tiendo a pensar que va a ser especialmente positivo. Entonces, yo en ese sentido estoy de acuerdo con Camilo. Yo creo que es discutible la idea del Consejo que ha estado impulsando, ¿no es cierto?, el gobierno, y entiendo que el Consejo de Modernización. Yo creo que es una reacción muy contingente. Yo creo que los gobiernos le tienen temor a un contralor empoderado. Molesta, como molesta también, digamos, el control, la toma de razón, molesta, como molesta que las normas fijen, ¿no es cierto?, competencias, cierta estructura orgánica, molestan, como si quien llegara al gobierno, ¿no es cierto?, son personas completamente puras desde el punto de vista de los intereses y con todas las competencias posibles, y que simplemente no hacen bien el trabajo porque hay una regulación que les impide hacer el trabajo. En mi experiencia, cuando hay competencia técnica, cuando hay estabilidad, cuando se sabe hacer el trabajo, eso no es un problema. Esos problemas ocurren cuando se quiere hacer cambios muy rápido, sin la suficiente reflexión, sin el suficiente diseño, y entonces molestan los tiempos. La verdad es que yo no me arriesgaría mucho en eso. Tenemos mayores problemas en el gobierno mismo. El gobierno mismo tiene dificultades, no digo solo esta, sino que en general tenemos problemas en la orgánica del gobierno, y tenemos problemas en la función del gobierno como directores de la administración pública. Ahí tenemos problemas importantes. Yo creo que no los tenemos en la Contraloría. Lo que yo sí haría, como dije, es darle más funciones desde el punto de vista de la evaluación de políticas públicas, impacto y temas de eficiencia, sin meterse en los temas de mérito de las decisiones. Y creo que ese puro hecho generaría una capacidad interna y un cierto incentivo interno a la Contraloría a organizarse de mejor manera, en términos de cuánto esfuerzo hace en control legal, cuánto hace de toma de razón, y en general obtendría mucho más información para tener una auditoría o un control mucho más integral. Yo creo que ese puro mecanismo generaría una modernización en las funciones de la Contraloría sin necesidad, digamos, de tocar digamos, las actuales competencias. Y creo que además se asocia mucho a la Contraloría, ¿no es cierto?, a los tiempos de demora, a la tramitación de la documentación. Cuando se va a hacer una auditoría, se tienen que juntar los documentos. Yo creo que eso es un problema electrónico del Estado. Si el Estado estuviera completamente electrónico en su gestión documental, tuviera base adecuada, bueno, yo creo que el futuro, tal vez 5 años, 10 años más, es que la Contraloría no tiene que ir nunca a una institución pública, simplemente hace un clic en las pantallas y baja toda la información, o accede a toda la información rápidamente, o tiene un par de robots o inteligencia artificial haciendo fiscalización. Eso va a acelerar los tiempos. Entonces yo no me arriesgaría a disminuirle por ahora ninguna competencia a la Contraloría, más bien aceleraría los cambios electrónicos desde el punto de vista de los datos y los documentos de la Contraloría. Eso sería mi comentario. ¿Rafael? Sí, estaba tratando de desmutearme. No sé, Pau, ¿estás con micrófono? Porque me habías por interno dicho que estabas... Tenemos 2 preguntas más. Así. No sé si, José, aprovechando algo esto de si valdría la pena incorporar alguna declaración o fijar una posición respecto al tipo de servicio civil que quiere el país en la Constitución, y tal vez alguno de los principios, o eso más bien para materia de ley. No, Gracias, José. No sé si me escuchan, entiendo bien, ¿sí? No. Más o menos. No sé, José, ¿qué opinas? Sí. No, yo estoy inclinado a ser más osado en esa materia. Efectivamente, creo que tienen que instalarse algunos principios, algunas reglas en esa materia, porque es demasiado crítico. ¿Okay? Yo creo que los problemas que tenemos y los problemas que vamos a tener tienen que ver con la calidad y la formalidad de nuestro servicio civil y la brecha
el gap que tenemos es muy elevado. Si ese gap en la práctica fuera menor, tal vez yo contestaría, no es necesario colocarlo en la Constitución, digamos, y simplemente lo dejamos en materia legislativa, pero los hechos, la evidencia muestran que no hemos sido capaces, ni el gobierno, ni los legisladores en Chile, de construir un verdadero servicio civil. Y cuando se avanza en algunas leyes, como la ley de alta dirección pública, que sin duda es un avance importante, incluyendo la reforma, siempre hay mecanismos que terminan bypaseando el espíritu de la normativa. Entonces yo creo que por las razones específicas y factuales, ¿no es cierto?, que tenemos en el país, yo creo que debemos colocar más fuertemente algunas ideas y principios en materia de asegurar un servicio civil en serio en Chile. Gracias, José. Muy, muy claro. Yo también comparto esa postura. Creo que es muy relevante. De alguna vez por todas hacernos cargo de eso, ¿no? No podemos seguir con el estado de cosas. Así es. Miren, solamente, la verdad que ya no da el tiempo. Tenemos un par de preguntas más, pero en general nos hemos hecho el compromiso de que tratar de que estas conversaciones no dure más de una hora. Siempre nos pasamos, pero queríamos ir más bien cerrando. No sé si alguno de ustedes tengan algún comentario último que quisieran agregar, aprovechando el espacio para ir cerrando. Tal vez algún tema que no pudieron responder inicialmente respecto a las preguntas formuladas. Porque bueno, hemos comentado lo de la toma de razón, lo del principio de legalidad y otros temas, ¿no? Pero no sé si alguien quisiera agregar más para ir cerrando. Bueno. Solo agradecerles nomás, Rafael. Solo agradecer. Sí, que se repita, Rafael. Listo. Oye, bueno, yo en nombre de la Escuela de Derecho y Trabajo Social también del Instituto de Investigación y Posgrado de la Universidad Central. Ahí están mis hijos midiendo bulla. Estos son los gajes del oficio. Y no puedo gritar que se callen porque sería muy inapropiado. Solo quiero, oye, de verdad agradecerles muchísimo su presencia, al profesor Camilo Mirosevich, a José Nostroza, a la profesora Sandra Ponce León. La verdad que su presencia ha sido muy relevante para ver estos temas. Estos conversatorios llevamos varios y hemos tratado de hacer un espacio para poder tratar diversos temas vinculados con el nuevo proceso constituyente en el cual estamos inmersos, ¿no? La verdad que valoramos mucho su tiempo y ha estado realmente bueno la presencia de estudiantes, de académicos también. Agradecer a las personas que se conectaron porque hay una satura de este tipo de eventos. Pero a pesar de eso, creo que es muy relevante seguir conversando sobre estos temas. Eso, les agradezco a todos. Les mando un saludo y nuevamente les agradezco su presencia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Rafael. Chao. Chao, Camilo. Gracias. Chao, Sandra. Chao, José. Chao, Camilo. Que tengan buena Chao, tarde. Rafael. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao. Felicitaciones a los expositores. Gracias. Gracias, Edgardo. Gracias, profesor. Gracias. Gracias. Saludos, profesor. Carlos. Muy bien.